Ya lo veíamos, la violencia, la corrupción, la caída de la economía ha marcado este año que termina. Hablemos de los saldos, de lo que deja, de lo que hereda este 2025. El 2025 en México ha estado marcado por una desaceleración económica y persistentes desafíos en violencia y corrupción, según diversos informes de organismos nacionales e internacionales. México cierra el año inmerso en una fase de crecimiento económico muy bajo, por no hablar de un estancamiento, con varias instituciones revisando a la baja sus pronósticos iniciales. Organismos como BBVA México y el Fondo Monetario Internacional pronostican una caída o crecimiento cercano a cero para el cierre del año. El BBVA estima una contracción del 0.4% y el INEGI reportó una caída anual del PIB del 0.2% en el tercer trimestre de 2025, la primera baja anual desde 2021. La incertidumbre generada por tensiones comerciales con Estados Unidos y factores internos como la reforma judicial afectaron la inversión y el consumo interno. En lo que respecta a la violencia, por un lado, las estadísticas oficiales muestran una reducción en los homicidios dolosos, pero por otro, la percepción de inseguridad entre la población aumentó y otros delitos como la extorsión siguen al alza. Además, este año México se ubica en el top 5 de los países más peligrosos del mundo, entre Siria y Palestina. Y la corrupción sigue siendo un desafío estructural, con altos índices de incidencia en trámites gubernamentales, seguridad pública y políticos y funcionarios que han hecho a un lado la austeridad y honradez tantas veces pregonada por la 4T. A pesar de la aprobación general de la presidenta Claudia Sheinbaum, su manejo del combate a la corrupción es reprobado por alrededor del 80% de la ciudadanía. La falta de sanciones efectivas y la impunidad en casos de gran calado, como el de Adán Augusto López Hernández, el de Andy López Beltrán o el robo fiscal de combustible en el que están implicados altos cargos de la Marina, Aduanas y Pemex, siguen siendo temas de preocupación porque no se vislumbra la justicia pronta y expedita. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. La violencia que ya está, que no se ha ido, la corrupción que vaya, que ha crecido, los abusos, los excesos, las contradicciones, la hipocresía y por si algo faltara, el tema económico que nomás no camina, no levanta en nuestro país. Parte de los saldos de este 2025. Sergio Sarmiento. Manuel, siempre un gusto, siempre un gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Carlos Mota. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Manuel, Sergio, Carlos, un placer. Sergio Sarmiento. A ver, sí. Sergio, son muchos, digamos, los frentes abiertos, lo que se va a heredar de este 25 al próximo año, al 26. A ver, la economía va a crecer muy poco este año, 0.3% según el Banco de México, pero esto es después de 6 años en que la tasa de crecimiento anual fue de 0.9%. La verdad es que el país lleva estancado 7 años en materia de crecimiento económico. Estamos empezando a ver eso en términos del empleo formal. Me preocupa mucho la creación de empleo formal registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aumentó nada más 194,000 empleos de noviembre del 2024 a noviembre del 2025, 194,000 empleos, de los cuales 150,000 son de las plataformas digitales que en realidad ya existían los empleos. Entonces estamos viendo la más baja creación de empleos en los últimos años, con excepción del año de la pandemia. Cuando México tendría que estar generando cientos de miles Deberíamos de empleos. Estar generando cerca del 1,000,000 de empleos al año para absorber a toda la población que ingresa al mercado laboral y por lo menos absorber también una parte del acumulado de desempleo. Y estamos viendo la informalidad con un crecimiento realmente preocupante. De hecho, la informalidad, hoy dio a conocer las cifras el INEGI, pasó del 22.8% de la población ocupada en 2018, el último año de Peña Nieto, a 25.4% en 2024. Es un aumento de la informalidad muy importante, sobre todo si consideramos
que en los años de Peña Nieto, a lo largo de las últimas décadas, habíamos venido logrando aumentar el empleo formal, reducir la informalidad, y lo que ha pasado en los últimos 7 años ha sido lo contrario. Sobre todo, pues en este último año estamos enfrentando una situación en la que ya no se está creando empleo formal y en cambio la informalidad está creciendo. Y tampoco llega la inversión y hay un montón de nerviosismo y de incertidumbre, Carlos. Sí, yo diría que tenemos un escenario de tragedia nacional en materia económica. Particularmente es muy preocupante para mí, que lo observo todos los días, lo que está diciendo Sergio. Pues añadiría que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el paquete económico para este año que está por concluir con una proyección de crecimiento de 2 a 3%. Y esto pues no se cumplirá, ¿no? Ya sabemos que va a terminar esto en 0.3, 0.4, máximo 0.5%. Mientras que, y esto creo que es la parte más difícil, Estados Unidos está creciendo 7 u 8 veces más su Producto Interno Bruto que México. La lógica nos diría que el crecimiento vigoroso de la economía de los Estados Unidos jalaría y sumaría a México a ese crecimiento, cosa que no está ocurriendo. Entonces, porque incluso hay quien culpa a Estados Unidos, bueno, Palacio Nacional. Es que dicen que no crecemos por culpa de Estados Unidos. La verdad es que es cierto que hay un cambio muy fuerte, muy potente de las políticas macroeconómicas a nivel global por el tema comercial, los aranceles, pero la verdad es que México continúa con el tratado comercial vigente, tiene este acuerdo que nos da preferencia de entrada y de hecho seguimos la estabilicen porque está desplomada, que creen empleo formal, que reduzcan el uso de dinero público para temas de subvenciones que al por mayor se están dando, lo cual está haciendo que se acumule la deuda pública, que ya hemos hablado en este espacio. Entonces creo que sin ningún rubor la Secretaría de Hacienda está ya año con año pronosticando en sus criterios generales de política económica una serie de datos de crecimiento que no se están cumpliendo y no se van a cumplir, y ya todo el mundo sabe que para el próximo año será igual, con un rango de crecimiento de 1.8 a 2.8% según Hacienda, según datos oficiales, pero lo que vamos a estar viendo es que México posiblemente crezca 1%, 1.2%, si no hay un golpe de timón respecto de las políticas públicas en materia económica. Y me parece que el gobierno no reconozca que hay un error de estimación en las políticas de crecimiento que deberían involucrar un cambio de políticas públicas, pues es una tragedia para todos nosotros, porque todos estamos en este barco. Y es todo lo que se ha dejado de hacer también acá, ¿no, Jorge? La incertidumbre jurídica. Y sumémosle a eso exactamente, la incertidumbre jurídica y la incertidumbre sobre la seguridad a secas. Entonces yo creo que para el año próximo a ver, ¿por qué perdió la izquierda en Chile? Por el poco crecimiento económico, por la migración, que es un tema que tenemos aquí con otras características, y por la inseguridad. Sí. Y esos componentes aquí están, y si vemos qué pasó en Honduras, en las elecciones de Honduras pasó lo mismo, y si vemos qué ha pasado en los distintos países, Bolivia, Perú, Ecuador, es lo mismo. Y entonces, ante esa situación que describen Carlos y Sergio de falta de crecimiento económico, tú le sumas la incertidumbre que genera la inseguridad jurídica, que creo que es muy grave para las empresas sobre todo, y la inseguridad a secas que hay en muchas regiones del país, tienes un escenario muy delicado. Entonces, y sumémosle a eso la doctrina Monroe 2.0 de Donald Trump, que no es un tema menor. Yo no sé cómo lo ven en Palacio Nacional, pero el que hayan declarado a los cárteles como terroristas, hoy sumaron al cártel de Santa Rosa de Lima, y no sé qué es peor, si que lo hayan sumado a esa lista de grupos terroristas, o que digan que lo suman porque el líder del grupo opera desde la cárcel de Durango. Que tiene detenido años. Tiene detenido todo el sexenio pasado. Sí. Y el tema del fentanilo como arma de destrucción masiva le da al gobierno de Estados Unidos un arsenal legal para poder operar en distintos países, entre ellos en México, con distintos mecanismos. No estoy hablando de intervención, yo no creo que Estados Unidos vaya a mandar tropas aquí, me parece que eso es una ficción. Pero hay una serie de instrumentos políticos, económicos, legales, de presión, que pueden ser fuertísimos. Sumas todo ese escenario
y ves un 2026 que no es para nada optimista. Muy difícil, complicadísimo. Y vemos un gobierno que gasta cada vez más en cuestiones que no son productivas, eso es también algo que tenemos que señalar. El gasto en pensiones ya es mayor que el gasto en salud, por ejemplo, y eso debería preocuparnos. Y lo vemos por el deterioro terrible que ha habido en las instituciones públicas de salud, a pesar de que, pues ahora que trajeron unos carritos de paletas, ¿no? Ahí donde te dan medicinas, pero o sea, parece una broma, como fue una broma lo de la megafarmacia del bienestar, pero pues sí, una broma, un chiste, pero nos costó 15 mil millones de pesos, ¿no? Entonces no podemos decir que, pues qué bueno que fue un chiste de López Obrador, que ahora tenemos un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca. Y luego, no solamente estamos gastando mal, ahora buena parte de la inversión se va a ir a trenes de pasajeros que sabemos que no son rentables, que sabemos que no son competitivos en trayectos cortos con los autobuses y en trayectos largos con los aviones. Pero como es un dogma ya establecido por López Obrador, pues aquí todo el mundo se le cuadra y obedece. Y luego estamos con una situación muy complicada. Pemex está quebrada, o sea, literalmente la empresa está quebrada, tiene un patrimonio negativo de 2 billones de pesos y bueno, se le está dando dinero, pero el dinero que se le está dando se va a un hoyo negro porque sigue teniendo pérdidas. La comisión... Increíble, ¿no? Se le sigue metiendo dinero y carga deuda y no le paga a los proveedores. Y no paga a los proveedores, pero al mismo tiempo, según declaraciones hoy de la diputada estadounidense María Elena Salazar, le hemos entregado a Cuba, o le hemos regalado a Cuba 55 barcos, por lo menos, con un valor de contenido de 3,000 millones de dólares. Entonces, por un lado, Pemex pierde... Pero entre mayo y agosto. Entre mayo y agosto, nada más. En 3 meses, bueno, 4 meses. Entonces, por supuesto que así no vamos a poder salir adelante. Y nos enteramos por ella, porque aquí... Cuba está pagando o no está pagando, pero Cuba no tiene un centavo, no tiene con qué pagar. No, y gas creo que se llama, en vez del bienestar, gas de bienestar, no me acuerdo cómo se llama la empresa que le vende el petróleo a Cuba, tiene un solo cliente, que es Cuba, y tiene la misma cantidad de pérdidas, los 3,000 millones de dólares, que quiere decir que el cliente nunca le ha pagado. O sea, si no se lo han regalado. El tema de finanzas públicas es muy grave, ¿no? Porque así como vimos en la crisis del tequila, ¿no? En 94 y tal, que la economía, se decía, estaba tomada por alfileres, agarrada por alfileres, pareciera que estábamos en un escenario más o menos similar. Yo hablaba con un banquero muy relevante hace una semana y me decía la trayectoria de la deuda pública en México, que Banamex ha pronosticado que podría llegar hasta el 60% del Producto Interno Bruto, realmente es un problemón en puerta, porque podría abrir la posibilidad de una reducción en la calificación de la deuda soberana, lo cual sí nos da un brinco para atrás cuántico y nos mete a, dejen ustedes, los 80s o los 70s años atrás, ¿no? Porque México está afortunadamente todavía en este circuito de finanzas públicas sanas, pero estamos jugando a los penaltis, estamos ahí al borde del precipicio, la calificación está estable, pero una trayectoria como la que se pronostica de crecimiento de la deuda, pues es insostenible fundamentalmente por estas subvenciones. Pero además ya fue, porque en 2018 teníamos una deuda de 10 billones de pesos y en el presupuesto del 2026 ya se aceptó que van a ser 20.5 billones ya la duplicaron. de pesos. Ya se duplicó la Además, deuda. en un contexto de no crisis. Y ojo, es algo muy importante porque no hay pandemia, no hay una crisis financiera global, no hay una crisis económica en América del Norte, nada de eso. Al contrario, nos dicen que la economía va requete bien. Sí, y estamos estancados, estamos endeudados. Estamos al borde del precipicio y vamos a dar un paso al frente. Sí, así de mal. Y con Así un montón de estamos. frentes, porque es esto, la economía, decías tú, por supuesto, el terreno de la violencia, pero es la corrupción boyante, porque no se entendería toda esta crisis económica en la que nos encontramos si no hubiera negocios al amparo del poder, porque hay quienes sí se han hecho ricos. Yo no entiendo, el gobierno tiene en el 2026 tiene una serie de decisiones que tomar o no tomar que van a definir su futuro. Hay 4 o 5 decisiones que son fundamentales. En el tema de la seguridad y de la corrupción, tienes que subir de los operadores a los responsables políticos. Tienes un Raúl Rocha, tienes un Adán Augusto, nunca subes a los responsables políticos. Entonces, eso
¿Qué es lo que genera? Que la impunidad sigue presente y la percepción que tiene la sociedad de la impunidad también crece más allá de los golpes que se den en el esquema de seguridad cotidiano. En el tema de la economía no tenemos crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos inseguridad jurídica. Nadie va a invertir hasta que tú no le des realmente seguridad jurídica a los inversores. En el tema de Pemex, tienes que acabar con Pemex Refinación. La verdad, el secreto lo saben todos los economistas. Ahí es un hoyo negro, como decía Sergio, es un barril sin fondo. Ahí se va todo el dinero y no sirve para nada. En el plano de la política exterior, te tienes que alinear con Estados Unidos. Somos América del Norte. Les guste o no les guste, somos América del Norte. Ahí van el 85% de nuestras exportaciones. Nuestra economía está integrada, socialmente estamos integrados. Es el país donde viven, México, donde viven mayor cantidad de estadounidenses fuera de Estados Unidos, es México, y donde viven mayor cantidad de mexicanos es Estados Unidos. Entonces, son 4, 5, 6 decisiones que hay que tomar y que el gobierno más temprano o más tarde tendrá que tomar. Si no las toma, el costo será altísimo y se reflejará en el 27. A mí me parece que hay una palabra que define el cierre de este año y el cierre de este primer año ya completo, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es desconfianza. Cuando tú hablas con empresarios, todos te dicen que no tienen hoy voluntad para invertir. El gobierno viene y nos dice, bueno, hubo récord de inversión extranjera directa, 41,000 millones de dólares hasta el tercer trimestre del año. Eso es cierto, pero hay que tomar en cuenta que las grandes corporaciones globales, ellas miden riesgos y pueden diluir los riesgos que encuentran en diferentes geografías del mundo. Entonces pueden tomar el riesgo de México a ganancia o pérdida dependiendo de cómo está su pastel completo en todo el planeta, cosa que no puede hacer el empresario mexicano. Además, la inversión extranjera, yo creo que es un error concentrarse en la inversión extranjera. La inversión extranjera es muy pequeña. Es un pedacito. En comparación con la inversión total. O sea, a lo mejor sí ha subido la inversión extranjera, buena parte es reinversión de utilidades, pero la inversión fija bruta se está cayendo. Sí. Se está cayendo todos los meses y lleva por lo menos 6, 7 meses que se está desplomando la inversión fija bruta, que es la inversión que hacemos todos los mexicanos. Y es mucho más importante que la extranjera, pero siempre nos quieren hacer ver a la inversión extranjera. Ahora, las empresas extranjeras se pueden defender mejor en un país en el que ya no hay poder judicial, en que los jueces ya no son independientes, porque tienen la fuerza y porque su embajada los apoya, porque tienen mucha más fuerza, pero el empresario pequeño que quiere poner una tienda o que quiere poner una cadena de heladerías, pues se lo piensa 2 veces, porque hay extorsión, porque no hay seguridad jurídica, porque si tiene un pleito con el SAT ya no puede ni ampararse. Llega el SAT, le congela cuentas, le quita el dinero, decide cuánto le tiene que pagar de impuestos y ya no tienes absolutamente ninguna defensa. Mataron el amparo y al matar el amparo, pues defiendes la posibilidad de defenderte de los abusos de la autoridad. Ahora, no son entonces asuntos externos. Todo esto que ustedes enumeran, claro que hay un internos. contexto. Son decisiones internas, lo que decías. Incluso hasta la relación con Trump es una decisión interna. Claro. Y estas reformas, digamos, esta aplanadora que reformó la Constitución, es una decisión de la mayoría, de la 4T, del régimen. La decisión de apoyar a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, es una decisión interna que además nos confronta directamente con Estados Unidos. O de regalarle 3,000 millones de dólares en petróleo a Cuba. Hay un problema de omisiones muy fuerte, ¿no? Porque el liderazgo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues está totalmente ausente, ¿no? O sea, años atrás, el secretario de Hacienda era cabeza de la política económica y del sector empresarial. Vaya, le daba un espacio de rumbo y eso no pasa. En este sexenio lo que tenemos es una Secretaría de Hacienda que duerme casi de muertito y pasa nada más como para administrar y gestionar que la deuda pública pues no nos vayan a bajar la calificación de deuda, pero está jugando a ese límite que no es nada sano, y mientras los empresarios están pues en la ausencia. Los convoca la presidenta para que anuncien que va a haber un repunte en la inversión, pero eso no necesariamente se traduce en los cientos de miles de empresarios que necesitan sentir esa confianza para poder invertir. Una cosa es que 3 o 4 de los más grandotes aparezcan en Palacio Nacional o den una declaración de banqueta, y otra que eso se traduzca en una política pública. Una cosa es la foto y otra la realidad. Que esos 3 o 4 inviertan.
Sí, que lo hagan, y que lo hagan. Porque tres para o la cuatro foto ahí están, invierten, pero ¿no? para las A ver, inversiones. mencionaba yo las cifras del IMSS sobre el empleo formal, que son preocupantes. Se crean en un año 194,000 empleos, pero 150,000 ya existían. Es la menor creación de empleos en 10 años, con excepción de la pandemia. Pero hemos perdido como 40,000 empleos, patrones registrados en el Seguro Social. Claro. Esos son alrededor de 40,000 empresas que simple y sencillamente han preferido cerrar o irse a la informalidad o simple y sencillamente ya no operar. Y el 26 va a ser un año definitorio porque es el año de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio, según la Estrategia de Seguridad Nacional que presentó la administración Trump y que se va a mantener, esté o no esté Trump en el gobierno el día de mañana, implica una renegociación que va a ser sí comercial, sí económica, pero también política y de política exterior. Si no asume el gobierno que esa es la renegociación que viene, va a tener problemas muy graves porque eso es lo que van a poner sobre la mesa y no es menor, todo va a jugar en torno a esa negociación que vamos a tener el año próximo. Y mucho es de un manejo político también. No, claro, por supuesto, Bueno, pero todo eso es política. Pero tenemos el ¿Quién está mundial haciendo de fútbol. Y el mundial, ojalá salga bien. Lo peor de Ojalá todo, llegue a México al quinto partido. No, lo peor de todo ojalá es que las salga bien. esperanzas de que le vaya bien a la selección son bastante pequeñas. Y Además, sí, por y si que algo lleguen faltara. 5 millones de visitantes No, pues no. también. Yo Bueno, lo pero dudo. tenemos, ¿A dónde van a tenemos llegar? placas para el mundial, placas de autos. Placas de para autos. sacarle una lana más a quienes quieran coleccionarlas. En fin, que están viendo de dónde aparecen, Que cómo a aparecen propósito, más hablando dinero. de placas y de tenencias, ahora que yo me acuerdo, las tenencias se establecieron de los vehículos, se estableció un impuesto que se estableció para financiar el Mundial Era de un rato, 1970, nada más. ¿no? La Olimpiada del 68. La Olimpiada del La Olimpiada del 68. Y ya pasó mucho tiempo y ahí Llegó está para todavía quedarse cobrando la ese impuesto. Tenencia. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Gracias, buenas Carlos. noches. Jorge, Gracias. muchas gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.